Su atención, por favor. Vamos a comenzar con esta sesión. Odín, ¿me pasas el orden del día, por favor? Y que se está grabando la sesión, sí. Bien, entonces, el orden del día, como lo están viendo, casi. Ok. Bien. Pásame a la que sigue, Odín. Para mí es un gusto, ya después de este enero con 80 días y de que ya ahora sí estamos aterrizados en este 2024, eh, este mes de febrero, que es pues un mes en el que nos estamos renovando ya estamos ahora sí aterrizando con todo lo que planeamos que íbamos a realizar. Pues me da gusto darle la bienvenida a la primera sesión conjunta del colegio con la Asociación de Glaucoma de Occidente. Como ya les he mencionado, pues para mí realmente representa un gran placer el tener oftalmólogos de, digamos, una presencia relativamente nueva, pero una presencia realmente avasalladora, ¿no? Como las doctoras aquí presentes. Entonces, para dar pie al siguiente punto, voy a también nombrar a otra presencia avasalladora, que es la doctora Beatriz Alvarado, que es nuestra secretario del colegio, para que nos lea el acta de la sesión anterior y si están de acuerdo, pues la aprobamos. Quiere fin de semana. Acta de la sesión ordinaria del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, correspondiente al 11 de enero del 2024. Tema, experiencia en el control de la miopía con MySight. Siendo las 20:30 horas del jueves 11 de enero del 2024, se da por iniciada la primera sesión ordinaria del año del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Se da la bienvenida por el presidente del colegio, doctor Mario Salvador García Contreras, y realiza una pequeña reflexión con respecto al inicio de año y la ventaja de realizar propósitos, ya que permiten tener un enfoque y dirección, ayuda a la motivación, autoevaluación y desarrollo personal. Generan un sentido de logro, construcción de hábitos, fomento de disciplina y cambio positivo. Se procede a la lectura del acta de la sesión del mes de diciembre, siendo aprobada. El doctor Mario García cede la palabra al doctor Fernando Mora, ya que tiene un mensaje por parte del presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, doctor José Antonio Pasca. El doctor Mora inicia refiriendo que fue nombrado parte del Consejo Ejecutivo y que por primera vez el 60% del Consejo Ejecutivo lo conformarán oftalmólogos del interior de la República y solo el 40% será del centro. 12 médicos del estado de Jalisco tendrán participación activa en la sociedad mexicana. Habrá promoción de la salud visual mediática, proyecto de app que permitirá conocer el estatus de los miembros y se ratifica que el Congreso Nacional será en Acapulco. La propuesta para ser secretario general es del doctor Jorge Valdés de Monterrey. Se espera que haya mayor integración de las sociedades del interior de la República. Posterior a esto, el doctor Mario García realiza la presentación del ponente, licenciado en optometría Ricardo Pintor, quien cuenta con un amplio currículum y experiencia. El licenciado Pintor agradece la invitación. Representa a la compañía Cooper Vision, dedicada 100% a lentes de contacto. Realiza una pequeña introducción con respecto al tema, enfatizando que la miopía es una enfermedad crónica y progresiva que crece tanto en prevalencia como gravedad. Se proyecta que en el año 2050 la mitad de la población será miope. La población con una miopía moderada a alta conlleva mayor riesgo de glaucoma, desprendimiento de retina, maculopatía miópica. Es importante evaluar el riesgo con la genética y antecedentes de miopía en los padres y determinar el momento de inicio de la miopía para evaluar evolución. Un niño con dos padres miopes que tiene más 0,75 o menos a los 6 años tendrá más posibilidades de ser miope a los 13 años. ¿Qué podemos hacer? Utilizar un sistema de desenfoque periférico pudiera ser una opción. Presenta una infografía del International Myopia Institute, hechos y hallazgos, en donde se presentan las características de la miopía y las opciones de manejo, dentro de estas, atropina y sus grados de efectividad. Importante las actividades al aire libre, que solo retrasa la presentación. Lentes oftálmicos, tecnología Esteles, Essilor, lentes bifocales, multifocales, etcétera, que son poco estéticas y aparente poco efectivos. En cuanto a lentes de contacto enfoque dual, MySight es el único aprobado por la FDA. Lente de contacto estudiado por más años en estudio multicéntrico doble ciego.
Protocolo se llevó a cabo en pacientes sin antecedentes de uso de lente de contacto, astigmatismo bajo, 6 días a la semana con 10 horas de uso. En seguimiento se evaluó refracción bajo cicloplegia y longitud axial. El lente tiene una zona central donde tiene la corrección ni anillos de desenfoque, zona de tratamiento. Nuevamente zona de corrección ni anillo de desenfoque, que llevan la imagen por delante de la retina. Al estar desenfocado, limita las señales que generan que el ojo crezca. Resultados al cabo de 3 años, los que utilizan lente de contacto normal presentan mayor evolución de miopía que aquellos que utilizan el lente de contacto MiSight. En cuanto a la longitud axial, también se observa un menor crecimiento. En el seguimiento de los pacientes que no habían sido manejados con MiSight, fueron incluidos al manejo y presentaron un comportamiento similar a los que habían sido manejados con él desde un principio, una vez instalado este lente. Fue recomendado de 8 a 12 años. Los resultados se resumen en 59% de la reducción de la progresión de la miopía sobre un periodo de 3 años, 52% de reducción del crecimiento de la longitud axial en promedio sobre un periodo de 3 años. 41% de los usuarios no mostraron progresiones alarmantes en el error refractivo después de 3 años. Lente 60% de agua, un solo diámetro, poder de menos 0,50 a menos 10 dioptrías, desechable diario. Presenta un video de una niña de 8 años quien demuestra la facilidad con la que se colocan los lentes, así como su graduación y sus cambios en retina. Había estado utilizando atropina diluida sin aparente respuesta, motivo por el que se inició manejo con MiSight. Muestra una gráfica del comportamiento de la miopía de esta paciente en el que se presenta una estabilización del eje anteroposterior. Refiere que al haber estado presentes en esta sesión se otorgará un certificado para prescribir dichos lentes de contacto. Se procede a realizar una sesión de preguntas por parte de los socios que enriquecen la presentación. Se informa que hay en stock distribuidos por Sargo Visión, se dan costos y se sugieren los precios a considerar para el paciente, así como las opciones de garantía. Sargo cuenta con disponibilidad con diagnóstico sin costo. En asuntos varios, se solicita ponerse al corriente de la cuota anual, se presentan las sesiones a realizarse en el año y se invita a la próxima sesión, así como al curso anual. Se comenta que dentro de los proyectos de la SMO por parte del Dr. Pasca, se realizará una comisión de difusión que permita evaluar el estado de salud ocular y que ayude a realizar acciones de mejora. Se da por terminada la sesión y se invita a la cena patrocinada por Cooper Vision y Sargo Visión. Se aprueba el acta. Gracias. Sí va a ver, sí va a ver. Muchas gracias, doctor Alvarado. Bien, quiero presentar a alguien pues, que hemos visto que tiene presencia últimamente en la Academia de Glaucoma en esta ciudad. La doctora Sara García Otero, pues como ya la conocen, es egresada del Hospital Valentín Gómez Farías de aquí de la ciudad, en la especialidad de oftalmología, y posteriormente realizó la alta especialidad en glaucoma en Global Glaucoma Institute con el doctor Pasca. Pues ahora sí que el hablar de los logros de Sara hace que solo justifique el estar en este lugar que es la presidencia de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Entonces voy a ceder el micrófono a ella para que a su vez nos dirija esta importante sesión de este tema, pues que lo tenemos todos los días presentes, ¿no? Y que aparentemente sabemos qué es el glaucoma y sabemos cómo tratarlo, pero nos van a dar las últimas tendencias y los tips que tenemos que aprender. Adelante, Sara. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias al doctor Mario, gracias al Colegio de Oftalmólogos de Jalisco. Para nosotros es un honor estar compartiendo ahora sí que el podio con ustedes como miembros de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos. Creo que todos tenemos pacientes con glaucoma y tenemos al doctor Carlos Ábalos que viene de Monterrey. Ahora sí que hizo el gran esfuerzo para estar aquí con nosotros de forma presencial. Él es cirujano oftalmólogo, egresado del Tecnológico de Monterrey, especialista en glaucoma por el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana, especialista en enfermedades inflamatorias oculares por el Tecnológico de Monterrey y tiene un doctorado en ciencias clínicas por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es coordinador de investigación clínica y profesor de glaucoma en la Residencia de Oftalmología del Tecnológico de Monterrey. Ya todos seguramente lo conocen, ahora sí que está prácticamente en todos los congresos. Ahora sí que lo invito a participar. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias por su presencia. Me voy a poner acá para estar muy con ustedes. Gracias a Sara por la invitación para participar el día de hoy con ustedes en esta plática. Yo creo que es muy importante porque, como decía Sara, todo el mundo nos prepara alguna vez en paciente de glaucoma y creo que hay una gran evolución de la forma de tratar a los pacientes y sobre todo de evitar las complicaciones. Bueno, esos son mis intereses, mis conflictos de interés y la verdad es que ya, ahora sí se escucha, que no tiene nada que ver con la plática del día de hoy. Les platico un poco de mí. Yo estoy actualmente en el Hospital Zambrano de León del Sistema Tech Salud en Monterrey, en la parte privada, pero también algo muy importante es que tenemos una fundación, Santos y de la Garza, donde tenemos una clínica de oftalmología, específicamente donde están los residentes. Tenemos cerca de 6 residentes por año, es una residencia de 4 años. Y esto siempre lo pongo en mis pláticas porque la verdad es que encuentro una gran inspiración en ellos, porque la mejor forma de aprender siempre es a través de la enseñanza. Entonces, yo creo que eso es lo que a veces nos mantiene activos para encontrar lo mejor para nuestros pacientes. Y quiero introducirlos al tema del tratamiento médico en glaucoma. Y esta imagen la saqué de Instagram, en donde me la topé. Y creo que esta es la fama que a veces nos hacemos los especialistas de glaucoma, ¿no? En donde barremos con todas las estructuras del ojo, desde el tratamiento tópico que damos en la superficie ocular, causamos catarata, afectamos la conjuntiva con cirugías filtrantes y al final, pues obviamente tienen que intervenir los corneólogos en donde pues ya tenemos, ay, creo que se está avanzando, donde tenemos un daño por la colocación de tubos. Entonces, este concepto creo que es algo generalizado y que ojalá que cambie en los próximos años porque ya nos estamos fijando mucho en no hacer daño, que es un principio fundamental de la medicina. Y quiero introducirlos al tratamiento del glaucoma primario de ángulo abierto, que es totalmente distinto. O sea, glaucoma es un grupo de enfermedades, no es una sola misma, y me voy a enfocar solo en ángulo abierto. El ángulo cerrado tiene un abordaje completamente distinto al ángulo abierto. Entonces, el primer paso aquí, que es esencial, es estadificar a nuestros pacientes. Primero hacer el diagnóstico, que realmente existe una neuropatía glaucomatosa, y después, con los estudios en tiempo y forma. ¿A qué me refiero en tiempo y forma? A dentro de los 2 primeros años de diagnóstico, que el paciente tenga al menos 6 campos visuales. Entonces, eso es lo adecuado para establecer una tasa de progresión o identificar un paciente con una progresión rápida. Y los estudios estructurales como el OCT se piden cada 6 meses. Entonces, eso es lo que deberíamos estar haciendo para clasificar a estos pacientes en daño inicial, moderado y avanzado. ¿Y por qué es importante saber en qué daño está el paciente? Porque son tratamientos distintos. A un paciente avanzado no le vamos a ofrecer un tratamiento inicial porque no va a ser efectivo. Y este es puede parecer muy sencillo, pero es la base principal, estadificar a nuestros pacientes para ver qué les vamos a ofrecer. Y en 2013, que yo salí de la residencia, así era el algoritmo de tratamiento, que se empezaba un análogo de prostaglandinas, se iban agregando hipotensores, se pensaba en la trabeculoplastía con láser de argón en un estadio ya más avanzado, y esto solo se puede hacer una vez. ¿Por qué? Porque se desarrollaban sinequias. Esto es un daño coagulativo. Y después se dejaban las cirugías de trabeculectomía o los dispositivos de drenaje para casos más avanzados, y en los procesos de ciclo de destrucción para pues, glaucomas se les llamaba terminales en ese momento, ¿no? A glaucomas absolutos. Pero ¿qué ha cambiado después de esos 10 años? Pues yo creo que muchísimo, y siempre ha habido una revolución en glaucoma y cada día están saliendo cosas nuevas. Y aquí ya tenemos a la trabeculoplastía selectiva como tratamiento inicial para los glaucomas. Ya tenemos estudios ANCLA como el Light Trial, que más adelante se los voy a mencionar, en donde ya la evidencia nos dice que es un buen tratamiento para ofrecer a estos pacientes. Y obviamente vuelvo a enfatizar, el ángulo debe estar abierto. Si el ángulo está cerrado, aunque pongamos pilocarpina, pues no va a ser de utilidad una trabeculoplastía. Y también tenemos la tecnología de nuevos fármacos, como los análogos de prostaglandinas libres de cloruro de benzalconio o dispositivos de liberación prolongada, que próximamente se van a volver una realidad aquí en el país. Y este es un paso muy importante. Ya el glaucoma se ve como una enfermedad meramente quirúrgica, en donde si identificamos a los pacientes de forma temprana y
evidentemente van a desarrollar catarata en algún momento. Podemos ofrecer una cirugía de mínima invasión con stents trabeculares o algún dispositivo ablativo trabecular para controlar el glaucoma. Y fíjense cómo si la enfermedad sigue avanzando, está la cirugía de mínima invasión formadora de ampolla, en donde se pone un tubito parecido al de una válvula, se parece más a una trabeculectomía, con dispositivos como el implante de Zen o el Preserflow, que también ya va a ser una realidad próximamente en nuestro país. O los dispositivos supracoroideos, que aquí en algún tiempo tuvimos al CyPass, ya no, pero también es una forma de abordar glaucomas un poco en estadio avanzado. Y el gran cambio surge que ya ahora vemos a los hipotensores como terapia puente, no como un segundo paso en el algoritmo de tratamiento, sino primero lo operas y si necesitas apoyarte de un medicamento, ya lo utilizamos como terapia puente. También ya ahora no se llama ciclodestrucción, sino tenemos procesos de ciclomodulación, en donde el láser micropulsado nos puede servir para como un procedimiento de salvamento de conjuntiva. Todo en glaucoma, desgraciadamente, tiene sus limitaciones. Y evidentemente, yo siempre les digo a los pacientes que es una solución temporal a un problema permanente. Todo tiene su fecha de caducidad. Entonces, tampoco estamos dando soluciones que van a servir para toda la vida. Y esto lo hablo porque en estadios avanzados ya los pacientes no son candidatos a estos procedimientos de mínima invasión. Ya cuando el campo visual tiene un daño avanzado, tenemos presiones fuera de control, nadie le va a quitar el lugar a la trabeculectomía como una cirugía para disminuir la presión y sobre todo lo que más nos debe importar, preservar la función visual en estos pacientes y los dispositivos de drenaje. Algo que ha cambiado muchísimo es que ahora ya es un signo vital de glaucoma evaluar a los pacientes en cuanto a la superficie ocular. Y no solo por lo sintomático o lo quejoso que pueda ser un paciente con nosotros, sino porque esto tiene un impacto directo en el éxito de nuestras cirugías de glaucoma. Como este ejemplo, vean esta paciente, 3 años, es una femenina de 52 años, hipotiroidea, que ha tenido episodios recurrentes de uveitis anterior indeterminada, ya ha sido estudiada, sin embargo, por episodios puntuales de hipertensión ocular, lleva 3 años en tratamiento con latanoprost preservada en cloruro de benzalconio, brimonidina y timolol. Vean la piel de los párpados, como es una piel eczematosa, inflamada, la paciente se queja de mucho prurito, vean la reacción papilar que tenemos en la conjuntiva tarsal inferior y vean este video donde vemos la tinción con fluoresceína en parches, ¿verdad? Que tenemos en toda la superficie, lo cual nos habla de un daño tóxico de un componente evaporativo también. Y esto lo podemos evaluar muy fácilmente con la escala de Oxford, en donde asignamos un puntaje a todas esas zonas. Entonces, ¿qué hacer cuando nos llega un paciente así? Y cuando vemos que el nervio óptico no tiene una apariencia glaucomatosa, bueno, lo primero es pedir estudios. Aquí vean los estudios estructurales. Este es una toma de Panomap que integra muy bien los hallazgos de la morfología del nervio óptico con las células ganglionares en una sola toma. Vean cómo en el ojo derecho perfectamente tiene la distribución en reloj de arena invertido de las capas de fibras nerviosas. No hay ningún defecto focal. Y vean cómo en las ganglionares también no hay ningún defecto. En el tomograma circular se ve todo adecuado. Sin embargo, en el ojo izquierdo, y este es otro gran consejo, no todo lo rojo es glaucoma, hay que fijarse que no sean errores de segmentación o una separación fisiológica de las fibras nerviosas que puede suceder aquí. Vean cómo esa separación puede hacer que cuando lo comparen una base normativa lo considere como una zona anormal, pero en realidad no está sucediendo esto. Las ganglionares se ven normales y en realidad esto lo debemos de comparar con nuestros hallazgos funcionales. Aquí vemos en el campo visual del ojo derecho ningún criterio de daño mínimo y recuerden que es una paciente con enfermedad de la superficie, entonces eso va a afectar también los campos visuales y esos defectos centrales pues no son específicos ni fueron reproducibles en el siguiente campo. ¿Qué hice con esta paciente? Suspender los hipotensores, dar un esteroide tópico con una probabilidad de elevación de la presión muy baja, como loteprednol, por ejemplo, y citarla en un mes para saber su presión basal. Vean cómo mejoró mucho la superficie ocular y algo muy importante es que la enfermedad de superficie, si la cachamos en etapas tempranas o moderadas,
es reversible, como en este caso, en donde les recomiendo esta publicación hecha por el doctor Alejandro y un grupo del Conde de Valenciana, en donde da un aspecto práctico para clasificar la enfermedad de superficie. Y aquí vemos cómo, pues obviamente tiene mucha mejoría en cuanto a la escala de tinción ocular y pues la paciente ahora está en vigilancia. Entonces, hay veces que este componente iatrogénico, porque en realidad es una iatrogenia, esta paciente no necesitaba el tratamiento hipotensor, pues es el que nosotros estamos causando. Vean aquí las cifras tan impresionantes que existen de la cantidad de pacientes que tienen enfermedad de superficie ocular por lo que nosotros estamos prescribiendo. ¿Y qué mecanismos suceden en estos casos? Bueno, puede ser que las gotas que estemos utilizando tengan un efecto detergente sobre la capa lipídica de la lágrima, que también tengan un efecto citotóxico sobre el epitelio córneo conjuntival, afectan los plexos nerviosos corneales superficiales, causando una insensibilidad, y finalmente causan una cascada inflamatoria en la superficie, que en etapas iniciales va a ser subclínica, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más sintomático. Entonces, ¿por qué importa el glaucoma con la enfermedad de superficie ocular? Bueno, esta respuesta la tenemos con este estudio, que es el profesor Baudouin, es el que más ha publicado en cuanto a inflamación en glaucoma, y vemos que aquí en este estudio que se llama Ghost Study de 516 pacientes, él se dio a la tarea de clasificar a su grupo de pacientes con glaucoma de acuerdo a la severidad de la enfermedad y al número de fármacos en qué distribución tenían. Si nosotros analizamos nuestra población de pacientes con glaucoma, tal vez vemos que un 50% no tienen enfermedad de superficie, el resto sí. Y este porcentaje va cambiando. Si damos una monoterapia, tal vez tenemos menos pacientes con enfermedad de superficie porque damos una lágrima artificial al iniciar este tratamiento, y conforme vamos aumentando los fármacos, ese porcentaje va cayendo. Hasta los pacientes con 3 fármacos, 70% tienen enfermedad de superficie. Y la severidad también importa porque los pacientes con glaucomas iniciales, 60% no tienen, y vean cómo 70% de los pacientes con daño avanzado tienen enfermedad de superficie. ¿Y esto en qué se traduce clínicamente? Bueno, en que estos pacientes son pacientes prequirúrgicos. Y no me dejará mentir Sara, los especialistas de glaucoma, que si metemos a un paciente con ese grado de inflamación en la superficie ocular, pues evidentemente estamos condenando nuestra cirugía filtrante a una falla temprana, ¿no? Entonces vean cómo desde lo que nosotros estamos recetando, estamos influyendo en el pronóstico de nuestras cirugías. Y hasta el 40% de los cambios de tratamiento son por enfermedad de superficie ocular severa. Y esto también le causa problemas al paciente de adherencia. Esto yo creo que todos lo hemos vivido. La falta de cumplimiento en el tratamiento es hasta un 80%, 40% suspenden el tratamiento antes del año y 70% olvidan las gotas por lo menos una vez a la semana. Yo siempre les pregunto en negativo, ¿no? No les digo, ¿está usando el tratamiento? No, más bien les digo, ¿cuántas veces se le olvidó ponerse el tratamiento? Y se van a llevar muchas sorpresas con eso. Y eso me lleva a hablar del siguiente aspecto. ¿Por qué el paciente no usa las gotas? Uno, por los costos. Sabemos que los pacientes, pues obviamente hay muchos que no pueden pagarlas. Dos, porque no tienen la confianza para decirnos eso, que no tienen dinero. Tres, porque los pacientes están deprimidos y ansiosos. Imagínense el estar usando gotas que te ponen el ojo rojo, que ves peor y que tú no ves un beneficio directo en tu visión. Y encima te están quitando parte de tu presupuesto, ¿no? O sea, porque son gotas, son estudios, es la consulta del doctor. Entonces, eso va causando mucha ansiedad. Conocimiento de la enfermedad también se ha visto, pero algo muy importante son los efectos adversos que tenemos de las gotas, ¿no? La tolerabilidad, que es un aspecto esencial. Y esta slide me gusta muchísimo porque vemos el impacto de la adherencia que tiene sobre la progresión de la enfermedad. En esta gráfica del Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study, dividieron a los pacientes en los que nunca olvidaban las gotas y en los que siempre olvidaban las gotas en el 75% de las visitas. De ese casi mitad que nunca olvidaron las gotas, su progresión en campos visuales a 8 años apenas supera el medio decibel, que es algo en 8 años, o sea, es algo bueno, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que el tratamiento médico funciona con buen apego. Pero en el que olvidaron sus gotas, vean
la diferencia en la progresión en los campos visuales, 2.23. Esa es una progresión pues, espantosa en 8 años. Entonces, esto nos prueba cómo la adherencia, pues evidentemente es un factor importante en los pacientes. Yo les preguntaría en cuánto estarían, en qué nivel estarían nuestros pacientes, pues yo creo que más en el nivel rojo que en el verde, ¿no? Y eso es importante porque nosotros debemos de clasificar a los pacientes en si son progresores rápidos o lentos. Fíjense cómo ahí, esta es una gráfica del European Glaucoma Society, en donde vemos la probabilidad de discapacidad visual, que es esa línea discontinua que vemos en negro, y vemos cómo por la edad, pues obviamente va a ir disminuyendo nuestra capacidad visual, pero si nosotros tenemos una progresión moderada o progresión rápida, pues la verdad es que nos vamos a quedar ciegos antes de morirnos, y eso debe ser nuestra meta en los pacientes, que los pacientes se mueran viendo o al menos siendo lo más funcionales posibles, ¿no? ¿Y qué componentes causan esa enfermedad de superficie ocular? Bueno, puede ser el vehículo, puede ser el conservante, puede ser la interacción con la enfermedad de superficie ocular previa. Y aquí el culpable más importante es el cloruro de benzalconio, que influye en los 4 mecanismos de enfermedad de superficie ocular iatrogénica. Fíjense que curiosamente aquí es levemente alérgico. ¿Por qué pongo esto? Porque muchas veces vemos ojo rojo en glaucoma y damos antialérgicos. Y eso no tiene ningún sentido porque en realidad el cloruro de benzalconio no causa alergia. Tiene otros mecanismos inflamatorios y de irritación y no de alergia. ¿Qué efecto deleterio tendría dar un antialérgico en un paciente que tiene un efecto anticolinérgico y disminuye la producción de lágrimas? Entonces, pues eso va a hacer más severo el ojo seco. Entonces, por eso es importante conocer esos mecanismos, ¿no? Y algo que frecuentemente nos olvidamos, aquí debe haber corneólogos que muchas veces nos enfocamos en el endotelio corneal, pero pocas veces en el endotelio trabecular. Y eso es importante porque el cloruro de benzalconio penetra el ojo y llega a superficies profundas como el trabéculo. Fíjense estas micrografías del doctor Baudouin, en donde vemos en rojo un trabéculo sano, las células endoteliales, y cuando se expone a cloruro de benzalconio, se despierta una cascada inflamatoria y eso hace que esas células se vayan acabando y eso hace la disfunción trabecular. Entonces, eso es importante porque igual que el endotelio corneal, pues no podemos reemplazar hasta este momento el endotelio trabecular, que muchas veces es olvidado. ¿Y quiénes están en riesgo de esta enfermedad de superficie? Pues prácticamente todos los pacientes con ojo seco evaporativo, creo que todos tenemos algún grado de ojo seco evaporativo. Los pacientes con alergias oculares, epitelios corneales alterados. Este es el caso de una paciente que tiene una insuficiencia límbica. Ese parche de esclera se lo tuve que poner por una escleritis relacionada a tuberculosis. Y pues obviamente esta paciente, si es que se le eleva la presión, pues va a ser un factor la enfermedad de superficie ocular. Y sobre todo esto que lo puse en rojo, ¿a cuántos nos llegan pacientes en estadio avanzado? Pues a todo mundo nos llegan pacientes con glaucomas avanzados. Y estos pacientes son importantes porque de primera instancia se le puede ofrecer ya la cirugía como un primer paso. Y si no tomamos en cuenta estos aspectos, pues vamos a tener ese tipo de ampollas, paredes delgadas, fibróticas con ese anillo de hierro alrededor, conjuntivas congeladas y pues esos pacientes van a estar condenados a la falla, ¿no? Algo muy importante es abordar este componente desde antes de que el paciente se meta a quirófano. Este es un artículo muy importante de el abordaje preoperatorio de los pacientes de cirugía de glaucoma, particularmente los de glaucoma uveítico, en donde hicieron una serie retrospectiva de pacientes con terapia previa antiinflamatoria antes de la cirugía y sin terapia previa. Aquí dependiendo del tipo de uveitis que tengan. Fíjense cómo aquí las uveitis anteriores trataron con esteroides tópicos antes de la cirugía. Pacientes con uveitis intermedias o panuveitis dieron esteroide oral o bien por vía intravenosa antes de someter al paciente a cirugía de glaucoma. ¿Y qué resultados obtuvieron? Que había un menor grado de inflamación en la cámara anterior después de la cirugía y sobre todo estos que les puse en negritas, que los pacientes a 2 años utilizaban menos medicamentos y que la probabilidad de segundas cirugías fue mucho menor. Entonces, vean cómo el aspecto inflamatorio tiene una consecuencia a largo plazo sobre la cantidad de cirugías que tiene el paciente mucho después.
Esto está, ven, pues es relativamente reciente, en 2021, pero actualmente se está trabajando mucho en estos protocolos de control inflamatorio antes de cualquier procedimiento. ¿Y cómo seleccionar un análogo de prostaglandina? ¿En qué me debo de fijar cuando yo prescribo a mis pacientes? Les doy tres grandes aspectos importantes. Lo primero, que sea un análogo con un bajo potencial de efectos adversos para que sea mayormente tolerable y que el paciente tenga buena adherencia. Segundo, es muy importante que sea libre de cloruro de benzalconio, que ese es algo que ya tenemos disponible, pero que el laboratorio que les esté dando ese análogo les diga en qué está preservado esa molécula. Los análogos son moléculas muy lábiles que se pueden pegar a las paredes del frasco, que cualquier cambio de temperatura las puede afectar. Entonces no es tan sencillo como diluir el análogo en agua y ponerlo en un frasco libre conservador y ya está. Tiene que haber un sistema de estabilización de la molécula. Y eso cualquier laboratorio que que promocione ese análogo se los tiene que dejar muy en claro, ¿no? Y finalmente conocer las interacciones que existen con los excipientes, con el material del frasco. Hay frascos que, por ejemplo, tienen una membrana de silicón y esa membrana de silicón tiene interacción con el análogo, se le queda pegado a esa membrana y no sale la cantidad adecuada de análogo en cada gota. Entonces, eso es importante de analizar en cada uno de ellos. Y este es el resumen en cuanto a la superficie ocular, que es la espiral de la toxicidad iatrogénica en glaucoma. Si nosotros vamos a tener un trabéculo disfuncional, porque de por sí en glaucoma va a malfuncionar el trabéculo, y damos hipotensores con cloruro de benzalconio, pues lo que vamos a causar es una enfermedad de superficie ocular, primero en el horizonte subclínico y después en el horizonte sintomático. Vamos a contaminar ese trabéculo con toxicidad por el cloruro de benzalconio. Eso va a ir progresando hasta que el paciente ya sea candidato a una cirugía y esa cirugía va a estar condenada a la fibrosis, a la falla. Entonces, vean cómo un aspecto tan sencillo como escoger qué tipo de terapia hipotensora le estamos dando al paciente tiene un gran impacto en la evolución de la enfermedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda en cuanto a la superficie? ¿No? Vamos a pasar a este nuevo avance que es los dispositivos de liberación prolongada, que ya espero que estén próximamente disponibles en México y particularmente quiero hablarles del dispositivo de Bimatoprost, que lo tiene Laboratorios Allergan, AVI, en Estados Unidos. Aquí tenemos este implante que está aprobado por la FDA para el tratamiento de glaucoma primario de ángulo abierto. Es un implante que está aprobado por la FDA para aplicación única, es decir, se aplica una sola vez y ya no está autorizado para hacerse después, y que la ventaja que tiene es que va liberando el Bimatoprost directamente hacia los tejidos que nosotros queremos, que es la vía uveoescleral, ¿no? No todos son candidatos, también hay que seleccionar bien a los pacientes. Si tienen cierre angular primario, antecedente de edema macular o problemas con el endotelio corneal, por ejemplo, pacientes con queratoplastia penetrante, pues no van a ser buenos candidatos a este tipo de implantes, o rupturas de cápsulas posteriores o pacientes con afaquia. Este es el implante que se llama Durista, está disponible en Estados Unidos y es de un material biodegradable. Ese es un pellet que se pone en la cámara anterior. Les voy a enseñar el video de cómo se hace la aplicación en la lámpara de hendidura y es un sistema que se llama Novadur. Está utilizado, creo que aquí están familiarizados con los Urdex también, es el mismo material, se va deshaciendo en la cámara anterior a agua prácticamente, y esa es la pluma con la que se aplica. Aquí vamos a ver este video, que es del doctor Aikamed, cómo lo va a implantar en la cámara anterior. Se hace una técnica de asepsia con betadine y se pone el blefarostato, obviamente, con guantes, en las condiciones asépticas mayormente posibles, y vean cómo incide en el cuadrante inferotemporal. A veces puede haber algo de resistencia, es una aguja con calibre 28, a veces hay que hacer contrapresión con un hisopo y van a ver cómo se libera el implante en la cámara anterior, cae hacia el ángulo, ahí ven cómo está cayendo el implante en la parte inferior y eso se puede corroborar con gonioscopía. Entonces es un procedimiento que pues, se puede hacer muy fácilmente en la lámpara de hendidura. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, primero hay que conocer la farmacología.
estos implantes fueron aprobados por estudios en donde se aplicaban cada 4 meses. ¿Y por qué cada 4 meses si está aprobado para una vez al año? Porque a los 4 meses se quita el efecto, se lava ya el efecto del Bimatoprost y ya no existe más sustancia en la cámara anterior. Pero algo muy importante es que comparado con las gotas, vean aquí cómo compararon las concentraciones de Bimatoprost en humor acuoso y en cuerpo ciliar del implante versus las gotas, pues son exponencialmente mucho más altas en donde sí las queremos, que es en el iris y en el cuerpo ciliar, para estimular esa vía uveoscleral. Y una ventaja es que no tenemos concentraciones de Bimatoprost en donde no queremos, que es en los párpados, en la conjuntiva vulvar, en la grasa periorbitaria, para evitar esa periorbitopatía por análogos de prostaglandinas. Entonces, esa es una gran ventaja de tener un implante de liberación prolongada. Y esto para mí es la cereza del pastel, porque este es algo que me sigue impactando cada vez que lo veo. Después de un año y después de haber puesto 3 implantes, 80% de los pacientes no requirieron tratamiento adicional. Es decir, ya estaba lavado el efecto del Bimatoprost y 80% no requerían más tratamiento. Y esto es, yo creo que ustedes lo han visto cuando hacen un washout de un paciente con análogo que nunca regresa a sus presiones basales. Siempre se queda un poquito más bajo de lo que tenía antes. Y una teoría muy interesante de esto es que, fíjense, este estudio de Richter en 2003 dice que la exposición prolongada a análogos causa un proceso de linfangiogénesis en el cuerpo ciliar. Entonces, eso hace que se crean nuevas rutas de drenaje del humor acuoso y eso, pues obviamente, es una teoría, ¿eh? Todavía no está, digamos, comprobado en humanos, pero eso es lo que se cree, que una exposición a altas dosis de análogos te puede remodelar la vía uveoscleral. Entonces, ese es un hallazgo, yo creo que muy, muy importante. Y finalmente, quiero hablarles de la trabeculoplastía láser selectiva, que yo creo que es frecuente y que aquí en Guadalajara la deben utilizar mucho. Sin embargo, es algo que siempre los especialistas de glaucoma estamos luchando para que cada vez se popularice más su uso en la población. Y aquí les quiero dar 3 grandes mensajes. Primero, presentarles la evidencia de por qué utilizarla. Segundo, las 5 preguntas más frecuentes que hacen del SLT, un poco adaptadas a los pacientes y a los oftalmólogos, y qué se está haciendo para mejorar el SLT. Y este estudio que les recomiendo mucho, que es el Light Trial, esto fue publicado en 2019 en Lancet, una revista de alto impacto. Aquí fue un ensayo clínico aleatorio de 719 pacientes, 18, que los dividieron a tratarlos con trabeculoplastía o a darles medicamento. Y la ventaja de este estudio es que es un estudio prospectivo, entonces realmente los sesgos que existen pues son muy bajos, aunque sí está sujeto a ciertos sesgos. El resultado principal fue que casi el 80% de los pacientes a 3 años estaban en presión meta sin la necesidad de medicamentos. Entonces, fíjense aquí, al menos 3 años, pues le estamos salvando la conjuntiva al paciente del efecto adverso de la terapia tópica. Y casi un 80%, 77%, solo requirieron de un solo tratamiento de SLT. Hay otras medidas de desenlace como la progresión, en donde fue mucho mayor en el grupo de medicamentos, la cirugía de catarata mayor en el grupo de medicamentos y la cirugía de glaucoma, aquí es la otra cereza del pastel, 0% de esos pacientes. Ninguno requirió de cirugía de glaucoma, al menos a 3 años. Entonces, esto es lo que debemos de comunicar a los pacientes, esa ventaja de la trabeculoplastía, que con una probabilidad de alta, los pacientes no requieren de cirugía de glaucoma. Y la calidad de vida, que en realidad fue el desenlace principal de este estudio, no mostró diferencia entre un grupo y otro, pero aquí es algo criticable porque los cuestionarios para evaluar la calidad de vida son hechos para evaluar el glaucoma, no los efectos de la terapia tópica. Entonces, ese es algo que le critican a este estudio, que debieron de haber hecho un cuestionario para evaluar los efectos de la terapia tópica hipotensora. Y a los 6 años, que ya salió el año pasado, fíjense cómo se sigue conservando ese 70% de presión meta sin medicamentos, 60% un solo tratamiento, y se conservan los porcentajes de progresión mayores en el grupo de medicamentos. Ya se requirió en este grupo del SLT cirugía de trabeculectomía, cirugía de catarata más frecuente en ojos con medicamentos y no se encontraron efectos adversos serios relacionados al SLT.
¿Cuántos efectos adversos encontramos a medicamentos? Creo que diario nos topamos con alguno, ¿no? Al menos la hiperemia conjuntival es frecuente. ¿Y cuáles son las barreras para esto? Aquí me gusta poner este proceso de cambio porque a veces nos presentan una idea y como que dudamos, ¿no? De, ¿será cierto lo que me está diciendo o no? Y hay cierta resistencia hasta que nos llega ese rayo transformador que nos dice, bueno, sí lo voy a empezar a utilizar en mis pacientes. ¿Y de qué depende eso? Aquí les pongo esta imagen, pues de la propia experiencia. Cuando nosotros lo experimentamos y lo vemos en los pacientes, creo que es algo que nos hace que se lo comuniquemos mejor y podamos convencerlos de que es lo mejor para ellos, ¿no? Y esto lo entendieron muy bien los ingleses. En Inglaterra ya están estas guías que se les recomiendo mucho, son las que aplicamos en la fundación, en donde ya a los pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, fíjense cómo se les ofrece la trabeculoplastía láser selectiva. Y como un aspecto inicial, vean, me encanta esto, que nosotros debemos de enseñarles a ponerse correctamente las gotas. Creo que nadie nos tomamos el tiempo de, a ver, le voy a enseñar a ponerse la gota. Eso es algo que deberíamos de incorporar en nuestro algoritmo de tratamiento en cualquier paciente oftalmológico, ¿no? Y aquí, para los pacientes que no toleran, bueno, se le puede ofrecer también un análogo, o sea, de primera instancia con conservador, si el paciente tiene una alergia probada o no tolera el análogo con conservador, se le puede dar uno libre de conservador. Y aquí vamos evaluando al paciente en cuanto a la adherencia, que es algo que tampoco evaluamos frecuentemente. Si el paciente no es adherente al tratamiento, se le vuelve a ofrecer la trabeculoplastía láser selectiva o incluso si no estamos llegando a la presión meta. Y fíjense cómo está la otra parte, los pacientes con glaucoma avanzado que nos llegan a veces de primera vez. Y aquí obviamente hay que ofrecerles la cirugía para frenar ese tren que va a 1000 kilómetros por hora y que va a dañar ese nervio óptico en un tiempo pues corto. Y aquí eso es algo importante. Fíjense cómo el SLT tiene cabida si es que con la cirugía no estamos llegando a la presión meta. Podemos hacer SLT en pacientes posoperados de trabeculectomía o un implante valvular. Entonces es algo que nos ayuda en muchas etapas de la enfermedad. ¿Y qué factores impiden el cambio? Aquí me gustaría preguntarles que si pueden alzar la mano, si a ustedes les diagnosticaran glaucoma, ¿cuántos elegirían hacerse SLT de primera instancia? Yo creo que yo. Hay algunos que no. ¿Cuántos elegirían tratamiento con análogo? Bueno, nadie aquí, ¿verdad? Pero creo que, bueno, al menos yo, a mí me gustaría que me hicieran un SLT, ¿no? Pero a veces, ¿por qué no se lo decimos a los pacientes? Precisamente en Estados Unidos, porque los cirujanos de mix prefieren operarlo que hacerle un SLT y porque no aprendemos a comunicar los beneficios del SLT a los pacientes. Algo que siempre me gusta platicar es cuando yo recién salí, les ofrecía a todos SLT y mi tasa de convencimiento era de a lo mejor 50%, uno sí, uno no. Es que es un láser para bajar la presión láser y se quedaban así como que si no es refractivo el láser, entonces es prácticamente dañino, ¿no? O sea, si no es para dejar de usar lentes, el láser les recuerda a la fotocoagulación, a pérdida de visión y a un tratamiento peligroso. Yo lo que hago ahora es que les digo que es una luz, pues si el láser es una luz, que rejuvenece o limpia los canales de drenaje y la tasa de convencimiento es mucho mayor. Y les pongo videos de cómo es el procedimiento, porque a veces para nosotros puede resultar sencillo decir, te pongo en una lámpara y te doy el tratamiento láser, pero a veces los pacientes no se lo imaginan, ¿no? Y aquí les quiero dar tips acerca de las 5 preguntas más frecuentes de SLT. ¿Cuánto me va a bajar la presión? A veces los pacientes son muy inquisitivos. ¿Y cuánto me va a durar el efecto? Bueno, yo les digo que ahí están las evidencias, pero 2 de cada 3 pacientes responden con una reducción de entre el 20 y 30% que dura de 2 a 3 años. Ese es el mensaje así básico que les deben de decir. Para nosotros, hacer 180 o 360, ya esa respuesta está contestada. 360 es más efectivo que hacer 180, ¿no? Eso es algo importante. ¿Se puede repetir el SLT? Sí, sí se puede repetir. El segundo SLT tiene la misma efectividad, pero con un efecto más prolongado. Entonces, eso es algo que ya se sabe. Incluso hay artículos que ponen un tercer SLT como parte del tratamiento. Y
si se dan o no esteroides después de la trabeculoplastía, eso ya lo respondió un estudio que se llama el SALT Trial, que es un ensayo clínico aleatorio, tiene un impacto sobre la disminución de la presión intraocular. Aquí vemos que los pacientes que se les da esteroide o antiinflamatorio no esteroideo tienen una mayor reducción de la presión a las 12 semanas. Hay autores que lo critican mucho a este estudio y que no dan corticoides. Yo sí los doy y la verdad es que he visto buen efecto. Si un paciente ya tiene análogos de prostaglandina, ¿se puede hacer SLT? Sí, porque muchas veces se pensaba que ya no iban a hacer el mismo efecto y se vio que el uso de análogos no influye en el éxito o inflamación después del SLT. Entonces, en realidad, si queremos hacer un switch de un paciente con enfermedad de superficie ocular severa que está en un análogo a SLT, se puede hacer perfectamente bien. Y toda técnica o todo tratamiento es perfectible. Aquí vemos cómo el SLT, después del segundo o tercer tratamiento, los pacientes dejan de responder. Y este estudio de Realini, que presentó, de Gandolfi, perdón, que presentó en ARVO en 2018, fíjense cómo esta cifra es impresionante. A 10 años tan solo el 30% está libre de medicamentos. O sea, en algún momento el paciente va a tener que usarlos, ¿no? Esa es una gran realidad. Y lo que se cree es que si nosotros nos esperamos a que le suba la presión para ofrecer un segundo SLT, el trabéculo ya va a estar muy dañado. Entonces, lo que se está proponiendo con estudios como el Ghost Trial es realizar un SLT anual independientemente de la presión que nosotros tengamos, pero a bajas energías, un poco para seguir manteniendo el trabéculo todavía con una buena función y que el paciente, pues obviamente, tenga más tiempo libre de medicamentos. Esto todavía no es una recomendación, el Ghost Trial todavía no se publica, eso es algo que vamos a ver en los próximos años. Y esto es un aspecto muy importante. A veces la presión de consultorio no nos dice mucho y a veces nuestras decisiones las basamos en una sola presión de consultorio. Y lo que nos debemos de estar fijando, sobre todo en glaucomas avanzados, es en la fluctuación de la presión intraocular. Aquí vemos cómo en el Advanced Glaucoma Intervention Study, que es un estudio también ancla para glaucoma, hay un riesgo aumentado de progresión, sobre todo en pacientes con presiones bajas. Si vemos un paciente con un glaucoma avanzado en 18, pues realmente no sabemos si ese 18 es todo el tiempo y esos pacientes van a estar en mayor riesgo de progresión. Si nosotros medimos la presión de consultorio, solo el riesgo de progresión es de 0.98 para medir esa fluctuación entre esas presiones. Sin embargo, ya ahora tenemos métodos como la tonometría en casa, el ICARE Home, que nos permiten detectar más fluctuaciones de presión intraocular y de esa manera, fíjense el riesgo que se tiene. Cuando la fluctuación diurna es detectada en tonometría en casa, hay un riesgo de progresión de 5.69. Y la terapia médica también tiene su lugar versus el SLT. Por eso no es que sea uno el otro, sino se complementan el uno con el otro. Vean cómo los análogos de prostaglandina son más efectivos en reducir la progresión que el SLT. Entonces, no es que el SLT sea la panacea, sino simplemente se puede ayudar de la terapia médica para tener este efecto. Y esta es una gráfica que les presento de un paciente que llega conmigo, una segunda opinión, es un paciente de Monterrey, así de muy alto nivel, que me dice, oye, yo soy paciente de WineReb. Y yo, oye, pues te llamo paciente de WineReb y dices, oye, es un grande glaucoma, ¿no? O sea, ¿yo qué te voy a decir? O sea, si él te está viendo y me dice, Carlos, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué yo siempre tengo la presión en 16 en el consultorio y por qué sigo progresando de glaucoma? Y dije, bueno, pues WineReb seguramente le ha de haber pedido un ICARE Home y ha de haber hecho estudios sofisticadísimos que yo ni siquiera alcanzo a entender, ¿no? Pues no, la verdad es que le dije, bueno, ¿y usted cómo sabe que siempre tiene la presión en 16? Y esta es su gráfica. Vean cómo me la acaba de mandar, ahí está en diciembre y enero. Vean cómo tiene picos de 27 y 28 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, no es que esté progresando a presiones bajas, sino simplemente que no las estamos detectando, ¿no? Entonces es algo que, pues obviamente hay que someterle al paciente a un tratamiento que controle esas fluctuaciones de la presión intraocular. Y finalmente, como conclusiones, ese es el video que les pongo a los pacientes para explicarles lo que es la trabeculoplastia láser selectiva. Decirles que es un tratamiento costo efectivo, que lo tenemos disponible en México, que les ahorra mucho a los pacientes, sobre todo pues que tienen que invertir en un análogo de prostaglandinas,
que se complementa con la terapia médica, también no es algo que sustituya la terapia médica, ese es un mensaje importante, y que nos ayuda a controlar mejor la enfermedad de superficie ocular. Y finalmente dejarnos con el consejo de pues, afilar nuestras o hacer más, digamos, más eficientes nuestras estrategias de comunicación para los pacientes para ofrecerles el mejor tratamiento disponible, que creo que es lo que la mayoría está buscando. Les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos. La verdad, muy interesante la plática. Creo que tocó muchos temas que a todos nos van a servir bastante pues, para nuestra práctica diaria, ¿no? Creo que mencionó ahora sí que bastantes aspectos sobre el tratamiento, no solamente médico, quirúrgico, láser, porque qué más quisiéramos que un paciente fuera nada más darle un medicamento, darle un láser, hazle una terapia. O sea, la mayoría de los pacientes con glaucoma sabemos que, pues como lo hemos mencionado anteriormente, es la suma de varias cosas. O sea, hay veces que tienes que recurrir a mezclar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Eso es algo importante. O sea, los pacientes tienden a ser muchas veces a tener patologías que se contraponen. Por ejemplo, ahora sí que tú que estás en nubia, glaucoma, a veces necesita esteroide y trae la presión por los cielos, o sea, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Y aquí una de mis preguntas sería que iba encaminada hacia el estudio de Light. Sabemos que tenemos evidencia científica que nos dice que la calidad de vida en los pacientes no se ve una diferencia, pero como tú bien lo mencionaste, nuestras encuestas de calidad de vida en los pacientes que tenemos en los artículos para valorar si se afectó esta calidad de vida, si estábamos utilizando un SLT o si estábamos con medicamento, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Pero aquí mi pregunta va encaminada, ¿tú has notado algún cambio o notas alguna diferencia en estos pacientes? Sí, yo creo que ese es importante, utilizar los instrumentos adecuados para medir esa calidad de vida, aunque el artículo no lo diga, pero lo observas en la vida real, ¿no? Los pacientes que yo he tenido con SLT primario, que son los que he estado siguiendo, tienen una historia y un desenlace totalmente diferente a los pacientes que ya te llegan con un análogo de prostaglandinas. Entonces, creo que tocaste un punto muy importante, que es la aplicación al mundo real de estos estudios, que son estudios, eso se llama estudio pragmático, ¿no? O sea, la aplicación al mundo real a veces no coincide con lo que nos dice lo que está reportado. Y obviamente, pues no tenemos pacientes del laboratorio que estén totalmente, o incluso que no sepan que a veces el latino tiene mucha problema en contestar una encuesta de, todas las veces tiene el ojo seco y te dice sí o no. O sea, no tenemos esa como habilidad de contestar muy bien las preguntas. Entonces yo creo que ese es un sesgo importante. Sí, totalmente. De hecho, hay veces que el paciente no te lo va a referir. O sea, hay veces que tienes que encaminarlo, como él bien te menciona. O sea, hay veces que el paciente puede decir, no tengo ninguna molestia, no está todo perfecto. Y hasta que ya vas forzando un poco la comunicación con el paciente y empiezas a hacer preguntas como más de, ¿le molesta tener los ojos rojos? Sí. Llega a dejar de ponerse las gotas por esta cuestión o le molesta que le estén mencionando y nota que cuando no se lo pone se siente mejor. Todo esto hace que nosotros podamos ir encaminando también al paciente a tener un buen apego. Creo que Claro. eso es importante. No sé si alguien en el público quisiera hacer alguna pregunta al doctor Carlos. Creo que sí. Ajá. Sí, no sé si le puedan dar, o bueno, Un no sé si, micrófono. doctora. Buenas noches. pregunta es si con el implante que nos comentó, que si se han reportado algunos efectos adversos. Y otra pregunta que siempre he tenido es que si con el SLT, ¿hasta cuántas sesiones o ustedes, pues en su experiencia, han dado a un mismo paciente? Pues porque la segunda sí se ha demostrado como que puede tener la misma efectividad, pero he visto también que pues le siguen dando y dando, entonces no sé si haya como un límite o para ustedes cuál sería como el número de sesiones. Gracias. Sí. Bueno, es que justo como nos decía Carlos, muchas gracias por tu presentación, súper bonita como siempre, didáctica y información muy valiosa, se agradece, ¿no? Una presentación tan bonita. Justo el estudio que nos presentaba Carlos del COAST, que se publicó en 2021, o sea, nos está cambiando el paradigma de cómo hacíamos el tratamiento. Él nos dijo ALT y ya no se hace, ¿no? O sea, ahora ya nadie haría una ALT
¿Qué vamos a hacer después con el SLT? No sabemos, pero sin duda el coach nos va a traer mucha luz de cómo debemos conducirnos respecto al SLT. O sea, es dosis bajas anuales. Es algo que apenas 2021 pues está pasando. Estamos a 2, 3 años de eso. No sabemos cuántas sesiones podemos dar. Lo que sí sabemos es que las energías tienen que ser menores y no es un retratamiento de que, ya se le subió la presión, se lo aplico. No, es aunque el paciente esté en buen control, le aplico su retratamiento en dosis bajas. Bueno, aquí peleándonos. Bueno, sí, en parte creo que es sumamente importante, de hecho lo comentábamos hace unos minutos. SLT, a pesar de que tiene usándose pues prácticamente 23, 24 años, no se han hecho tantas modificaciones ni tenemos como tanta evidencia en decir, así como tenemos un parámetro establecido. O sea, si tú te metes a buscar, tenemos idea de los parámetros de cuánto es lo menor, cuánto es lo máximo que puedes utilizar, pero no te dicen, si tienes tanto de pigmento, vas a utilizar tanta energía, ¿no? O sea, a pesar de que tiene tantos años utilizándose, creo que no hay como una base en ese aspecto. Y justo lo que mencionaba el doctor Carlos en su conferencia, que ese artículo es, bueno, sumamente interesante, el cómo independientemente de las cifras que tengas de presión intraocular, no importa si estás en meta, no importa, o sea, eso creo que nos va a dar una alternativa extra, tal vez vamos a poder prolongar la actividad del SLT a más años de lo que sabemos, ¿no? O sea, pero no hay como todavía un tope que digamos, no puedes repetirlo más de 5 veces, ¿no? O 4 veces. O sea, creo que ahí es bastante individualizado. Y yo creo que también respecto a la cantidad de veces que se aplica el SLT. A la cantidad de veces que se aplica el SLT varía mucho, ¿no? Yo hasta ahorita tengo muy poquitos pacientes con un tercer SLT. Hay veces que me gustaría, y yo creo que es un mensaje también, recibir pacientes más en estadio inicial, porque ahí, como les decía, son candidatos ideales en donde pudiera ser que le ofreciera más veces el SLT. Sin embargo, esas no son las referencias que nos llegan. Y este es un mensaje para que refieran a los pacientes en estadios iniciales, ¿no? Porque justamente ahí es donde agarramos más experiencia. Y estos pacientes también hay veces que no hacemos tantos mix porque no nos llegan en estadios iniciales, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de cómo veas al paciente y la respuesta que haya tenido un SLT. Si veo que en el primero no respondió ni le bajó nada, pues obviamente ni para qué me voy al segundo, ¿no? Y respecto a los efectos secundarios que tiene el implante de Bimatoprost, sí se ha visto una pérdida endotelial, o sea, ese sí es un aspecto importante, por eso se aprobó una vez al año. Y también los efectos, digo, que no son los adecuados es en pacientes que no son buenos candidatos, cámaras estrechas o pacientes con un contenido endotelial. Los estudios no lo ponen así, pero si tú me preguntaras cómo elegirías a un paciente, yo sí le haría una microscopía especular antes del tratamiento. Algo que creo que también sería ideal sería el paciente que ya estuvo con análogos, ¿no? Para saber que no va a tener un efecto adverso. Oye, este paciente me hizo un edema macular, pero ya le puse el durista y nunca le había puesto un análogo. Entonces, a lo mejor eso va a ser clave cuando llegue. No sé si están los trabajos. Pacientes que han usado análogos antes, eso sí no lo sé. O, o se los dejan desde un inicio el durista o ya tenían, no me acuerdo. O sea, eso sí no me viene a la mente, pero... Vamos a llevarnos esa tarea, a ver si ya estaban expuestos a análogos previamente. Y bueno, tenemos una pregunta del doctor Antonio Pérez. No sé si le podemos ceder la palabra para... Tiene una pregunta hacia el doctor Carlos Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha, doctor Carlos? Sí, ¿qué tal, Antonio? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Excelente sesión. Información súper digerible. También felicitar a la doctora Ana y Sara. Excelente sesión. Doctor, mi duda es, ¿ha tenido usted experiencia también con el uso del MLT? En algunas ocasiones no se puede tener el SLT a la mano, pero sí en ocasiones junto con los retinólogos está esa opción del MLT, si nos pudiera compartir su experiencia. Y en el caso de tener algún paciente que ya le va a realizar una cirugía de catarata y también fuera a optar por una opción de mix, si tiene alguna predilección por alguno de ellos. Gracias. Qué buenas preguntas, sí. Mira, el MLT tuve muy poquita experiencia en el Conde, lo utilizamos muy poquito y la desventaja del MLT es que no sabes realmente, o sea, como no tienes ningún marcador de si está saliendo una burbujita o no. Entonces debes de confiar que con el poder que estás poniendo,
es el poder adecuado. Se hizo un estudio en el CONDE en donde se encontró una respuesta inferior del MLT comparado con el SLT. Pero si me preguntas en mi práctica, pues no lo utilizo, solo tuve esa experiencia. Y la segunda, digo que también me gustaría que contestara aquí Sara y Ana, la segunda respecto a qué preferencia de mix tengo en un paciente con catarata, el primero es que sea un buen candidato. ¿Y quién es un buen candidato? Yo lo resumo en una frase. Si la catarata te preocupa más que el glaucoma, es buen candidato. Pero si el glaucoma te preocupa más que la catarata, no es buen candidato para un MIG, porque el MIG lo que te ayuda es a reducir la presión y la dependencia de medicamentos. Segundo requisito, que tengas tu gonioscopio y que observes muy bien la anatomía del ángulo. Hay pacientes que tienen muy buena anatomía y a lo mejor son candidatos para un stent. Hay pacientes que tienen muy mala anatomía o, por ejemplo, dependiendo del tipo de glaucoma, los pigmentarios o los esteroideos, y son buenos candidatos para procedimientos de goniotomía, como un cajuctual blade o un trabectom. Pero eso depende de cada subtipo de glaucoma. Y a mí me gustaría escuchar qué opinan de eso la doctora Sara y Ana. De hecho, esa pregunta a mí me parece también muy interesante y creo que también iría encaminada a, no podemos englobar mix como un solo dispositivo, ¿no? O sea, sabemos que existen muchos mix, aunque no tengamos aquí en México a la mano todos, ¿no? Pero coincido con el doctor Carlos en la parte de decir, si el glaucoma está en un estadio o no conocemos su tasa de progresión y lo que ahora sí que lo que más nos llega a preocupar es la parte de la catarata, pues bueno, pudiera ser, sin embargo, yo no lo vendería como una panacea, así como de tenemos que individualizar muy bien a cada paciente, identificar el estadio, las cifras de presión también, porque hay veces que, como me lo mencionaba Carlos en su plática, o sea, no podemos basarnos en una sola toma de presión en consultorio, o sea, pueden ser pacientes con fluctuaciones muy, muy amplias que un mix no le va a hacer ni cosquillas, ¿no? Entonces, creo que es importante el conocer tal vez a qué mix pudiera ser candidato, el tipo de glaucoma, las fluctuaciones, saber su tasa de progresión antes de aventurarnos a proponerle algo como si fuera el tratamiento definitivo. Claro que son muy buenas alternativas y creo que cada vez vamos a tener más avances en este aspecto, porque lo que se está buscando es ser menos invasivos, menos tiempo de cirugía y que el paciente tenga una recuperación más rápida, pero por el momento tal vez yo sería un poco reservada en decir a qué pacientes sí y a qué pacientes no, ¿no? Mi postura es muy parecida. Yo les agradezco todas las referencias de pacientes que me hacen, pero no he tenido ni uno solo que me parezca buen candidato para un mix. O sea, todos son de que no inventes. O presión de 10, ¿no? Le haces su Iker Home, 50. O sea, no le vas a poner un mix a estos pacientes. Entonces, si son casos avanzados, no podemos optar por esas alternativas, aunque quisiéramos, ¿no? Se antoja, uno quiere hacerlo, pero el compromiso ético que tenemos con el paciente, pues no nos lo permite. Que claro que hay pacientes que son candidatos, solo que a mí no me ha tocado ninguno, entonces yo estoy esperando los dispositivos de drenaje subconjuntival, que eso sí se me antojan. Gracias a todos, saludos. Gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. Primero, felicitar al doctor Álvarez porque nos dio una plática muy didáctica, muy clara de entender cuál es la dinámica actual del manejo del glaucoma y sobre todo de tratar de romper los paradigmas de los tratamientos convencionales, porque muchas veces nos pasa de que los médicos dicen, no, pues, ¿para qué le aplico ese tratamiento si no le va a durar, no es permanente? Y como él nos dijo, el tratamiento, todos los tratamientos, cualquiera que hagamos, ninguno va a ser permanente. Entonces, tratar de llevar a nuestro paciente lo mejor posible y con los menos efectos secundarios a las etapas avanzadas, o digo, etapas avanzadas de su edad, no de la enfermedad, ¿verdad? Tratar de que no llegue a eso. Y una pregunta, aprovechando también que se habló del SLT y ahorita que él mencionó de la burbuja, que la vemos, y que la tendencia es a usar energías bajas, repetirlo, si busca encontrar un efecto visible en todos los disparos o en la mayoría de los disparos, o inclusive aunque no tenga un efecto de burbuja, un blanqueamiento, por eso nos podemos dar por satisfechos para no incrementar mucho la energía del paciente y tener un mejor trabéculo en un futuro. Qué buena pregunta y eso es algo muy didáctico.
todos los disparos. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Ya se oye? Sí. Hay que tener mucho cuidado en la energía, por ejemplo, en trabéculos pigmentados, porque justamente podemos tener efectos adversos del SLT. Si en todos los disparos salen burbujas y es un trabéculo muy pigmentado, podemos tener el riesgo de picos hipertensivos, que a veces, muy rara vez, pero pueden desencadenar una cirugía filtrante de urgencia, o sea, que no se controle ese pico y que realmente tenga el efecto contrario, ¿no? Entonces, yo lo que les recomendaría, y ahorita me gustaría escuchar sus experiencias, yo lo que hago es en la mitad de los disparos siempre empezar la energía más baja. No en todo el ángulo se tiene la misma cantidad de pigmento, entonces a veces se tiene que ir modificando el poder de acuerdo a donde veamos el ángulo. Si está menos pigmento, pues hace el poder mucho más alto, y si hay más pigmento, se baja el poder del SLT. Hay que hacer 100 disparos y ahora los SLTs tienen pues un contador muy fácil y una guía para ubicarse de qué zona estamos aplicándolo. Y yo creo que debe ser una herramienta que todo oftalmólogo debe utilizar. Yo actualmente a mis residentes les digo, más que operar una válvula, una trabeculectomía, debes saber hacer SLT porque es algo que se debería popularizar. Pero esos son mis consejos respecto a la energía. No sé si... Sí, totalmente. De hecho, y de hecho, una de las, pues bueno, el doctor Latina nos habla en varios de sus artículos que una de las formas en las que nosotros podemos establecer los parámetros es la parte de las burbujas, ¿no? O sea, cuando empezamos a ver burbujas, se supone que tendrías que bajar un punto uno. Y ahí es donde deberíamos de irnos, ¿no? Que también, o sea, no es como que volvemos a la misma, no es como de que tengamos establecido de que cuánto tienes que ir aplicando, pero sí sabemos que mientras más pigmento, menos energía debemos de utilizar por riesgos a alguna respuesta paradójica, que son raras, pero sí pueden pasar y puede desencadenar en algo que nosotros vendemos como muy amigable al paciente, terminar en una cirugía, ¿no? Eh, en parte también algo que quería comentar sobre lo que decías de que deberíamos de ser como más proactivos en esa parte de ofrecerle a un paciente un SLT. Si nosotros le explicamos al paciente el simple hecho de decirle a lo mejor te puedo dejar sin medicamento, aunque sea un periodo de tiempo, sabemos que no va a ser para siempre, la mayoría de los pacientes te dice sí. O sea, aunque sea poco tiempo, los pacientes mientras le expliques y le puedas llevar la parte de decir, bueno, a lo mejor dentro de poco te tengo que ofrecer otra cosa, la mayoría contestan sí. Sobre la energía láser, me acuerdo de un protocolo que hicimos incluso en Global para ver qué energía aplicábamos dependiendo de la cantidad de pigmento que veíamos y era muy variable, o sea, todos, bueno, yo le pondría tanto, ¿no? Y eso es muy variable, entonces la burbuja creo que es una buena idea. Yo apenas estoy construyendo mi propia experiencia porque era como, bueno, mi maestro lo hace así, yo lo hago así, los resultados son estos, a ver si uso más energía y si empezamos a hacer eso, pero creo que es un problema a lo mejor al momento de realizar ensayos clínicos porque no es algo tan objetivo. O sea, le estoy poniendo tanto, oye, si no es, nunca veo la burbuja, realmente estoy usando la energía suficiente. Creo que sí hay que verla, o sea, lo decía el doctor Latina, yo no hago eso de en la mitad sí verla, o voy a empezar así verla, porque es como la ves y dices, es demasiado. O sea, si la estoy viendo es demasiado, me bajo. Ajá. Fíjate que respecto a ser más reproducible, eso me encanta ese comentario. Ahora ya está el Direct SLT, que ya no se utiliza el lente para aplicarlo, sino es un aparato que lo hace Belkin y pones al paciente y o sea, translímbico se aplica el SLT de una forma uniforme y con los mismos poderes, y eso hace que pues obviamente sea un tratamiento más fácil de aplicar, ¿no? Pero eso, digo, creo que en Estados Unidos no ha salido todavía, está a punto de comercializarse, pero ya hay estudios del SLT sin goniolente, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, también muchas gracias, la verdad también para ya no alargar tanto esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación, sobre todo gracias al doctor Carlos Gracias. Álvarez por Un placer estar con ustedes. el esfuerzo que hizo de venir desde Monterrey hasta acá en su apretada agenda. Gracias. Gracias a Avi, al laboratorio Salergan, y gracias al doctor Mario, que le cedo la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias, la verdad,
una plática que disfrutamos mucho, como dijeron, fueron muy puntuales. Y pues sí, tengo que venir más seguido a las pláticas de glaucoma porque realmente el paradigma que teníamos con respecto al tratamiento de hace algún tiempo se ha cambiado, ¿no? Y glaucoma pues es una disciplina que cada vez, mientras más le están buscando, más están encontrando, ¿no? Cosas nuevas que realmente quien se ve beneficiado es nuestro paciente, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, siguiendo con nuestra sesión, nuestro punto, ya sigo con este. Ah, bien. Siguen los asuntos varios. Bien, primero nuestra contadora Sara, bueno, nos invita a participar en la rifa del ojo esquemático. No, sí, de los termos y una botella de vino. Por si gustan, pues ahí están los boletos a su disposición. eh, ahora sí que son cuotas que nos ayudan para el mantenimiento de nuestro colegio. Igual, dentro de lo otro que les estamos invitando es a pagar nuestra cuota anual 2024. En la Comisión de Finanzas, pues decidimos que parte de tener esta sustentabilidad de nuestro colegio, pues es aumentar la cuota. Entonces, tenemos un mes de plazo para que sigan con la cuota que estábamos acostumbrados, 1,900 pesos, pero a partir del 1 de marzo va a subir a 2,200 pesos más, 300 pesos de la MJ. La forma de pago, pues como ya la saben, a través de transferencia, a través de la terminal punto de venta o como ustedes gusten. ¿Me pasas la que sigue, Odín, por favor? Entonces, pues, ¿cómo se ven ustedes ahí en la playa? Imagínense haciendo castillitos en la arena, tomándose una agüita de coco y pues invitarlos a nuestro curso anual, nuestro 77º curso del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, un evento 100% presencial en el que hasta ahorita hemos tenido buena aceptación y va todo encaminado a que va a ser un éxito. Yo espero que así sea y para lo cual pues ustedes son parte importante ya que su presencia es muy importante para que esto así sea. Igual tenemos las cuotas que también tienen sus fechas límites para que aprovechen la mejor cuota, la mejor disposición que tengamos. ¿Me pasas la que sigue, Odín? Ahorita que... Ah, bien. Invitarlos a la sesión. Bueno, quiero agradecer, hacer de de una manera formal, pedirles un aplauso a nuestros participantes del día de hoy. Entonces, quiero por favor agradecer a la doctora Sara García, darle un reconocimiento por parte del colegio. Perdón. Una sesión excelente. Sí, muchas gracias, Sara. No sé si tú quieras, bueno, igual entre los dos. Sí, sí. Al doctor Carlos, por favor, Carlos Álvarez. Doctor, muchas gracias. Gracias. El whisky, ahorita, doctor Chucho. Bien, y a nuestro patrocinador estrella, eh, nuestra casa farmacéutica AVI. Muchas gracias, siempre están presentes en los mejores eventos, como dicen. Muchas gracias, Anuar. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y a invitarlos a nuestra próxima sesión ordinaria del colegio, también es una sesión conjunta, el día 7 de marzo, en el cual pues la Sociedad de Oculoplástica y órbita y vías lagrimales, iba a decir vías biliares, no nada que ver, ¿verdad? Vías lagrimales, junto con el Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, pues vamos a tener nuestra sesión aquí. Odín, me decías algo de nuestra página del Facebook. Ya ven que hemos tenido o hay problemas recientemente en Facebook a nivel mundial, entonces hay una página que Odín se dio la tarea de restaurar y nos vas a mostrar la liga, Odín. Ay, se vio muy extraño eso. Ok. No la pasan.
Bien, yo la verdad es que como no tengo Facebook, pues no lo entiendo. Pero bien, la liga para que tengamos la presencia, la verdad, es un método bastante útil de tener esta difusión de la información de nuestras actividades y pues para que la sigan, le den muchos likes y pues realmente es de nuestras formas oficiales de tener esta información. Bien, entonces creo que es todo. No sé si, el doctor Jesús. Bien, doctor Jesús. Eh, Más que nada, darles una gran felicitación por sus trabajos, muy bonitos, muy sencillos, puedes explicarlos y nos sirvió muchísimo. En segundo lugar, quisiera hacer énfasis en algo. La doctora no se le dio diploma, pero se le da nuestro afecto, nuestro cariño y un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, doctor. Anita me lo va a estar recordando toda la vida, seguramente. Bien, entonces, pues muchas gracias por su atención. Los invito a pasar no, a la rifa. Ok. Los invito a pasar con la urna para que saquen el boleto ganador. Entonces, necesitamos una mano santa como la de la doctora Anita Ponce. Anita, no te dimos diploma porque tú ibas a sacarla. ¿Quién es? Jesús Moreno Salcedo. No, ahí había algo, no. Doctor Jesús, ¿quiere pasar o le entregamos ahí su? Bueno, ahí se lo entregamos, bien. Pues muchas gracias a todos. Si gustan pasar al jardín para disfrutar de esta cena y que tengan una noche muy agradable. Muchas gracias. Ya les tocó.